Harold. Volvemos entonces. Título 3, ciudadanía. Algunos de los criterios ahora en Cienfuegos tenían que ver incluso con las vías de acceso a la ciudadanía cubana, o sea, las formas en las que se adquiere la ciudadanía de nuestro país. Sigo con mi invitado aquí en el estudio y nos han llegado, además de los correos, opiniones que tenemos de la calle, también a través ahora mismo de otras vías de mensajes por correo electrónico y también a través de nuestros móviles. Por ejemplo, voy a comenzar con una pregunta que acaba de llegar. Si un cubano que reside en el exterior por transcurso de 2 años es sancionado en ese país donde está, la pregunta es si puede retornar a Cuba a cumplir sentencia si existe convenio entre los dos países. Y reitera la persona, si existe la voluntad o consentimiento de Cuba de regresar. O sea, una persona que está fuera de Cuba por más de 2 años es sancionado si puede, tiene intención de regresar a Cuba a cumplir la sanción y después quedarse en este país. En la propia pregunta está inducida la respuesta. Es decir, cuando una persona, un cubano, es sancionado en el exterior y Cuba tiene un convenio con ese país, un convenio bilateral con ese país, ya sea de asistencia jurídica, de traslados sancionados, pues hay que ajustarse a lo que se establece en ese convenio. Aquí también prima lo que dice la propia pregunta, la voluntad de ambos estados y la voluntad del individuo. Es decir, porque aunque haya un convenio entre los dos países, si la persona no está de acuerdo en el traslado a cumplir sentencia en el otro país, pues tampoco puede suceder. Incluso pero aunque el convenio lo permite. El convenio permite el traslado, pero si la persona está en desacuerdo, no se procede al traslado, porque se respeta la voluntad de la persona. Pero en el supuesto de que todo coincida y que las normas lo que establezcan es eso, porque no tenemos ni el convenio ni tenemos el caso, no podemos evaluar concretamente el caso, pero de modo general sí, siempre que exista convenio puede suceder. Y el tema ya de la residencia en Cuba, o sea, lo que estábamos hablando ahorita, de la repatriación, ¿cómo se conoce? La llamada repatriación. La mal llamada repatriación. Debe ser la residencia en Cuba, la residencia en el territorio nacional, pues siempre el cubano tiene ese derecho. Si solicita la residencia en el territorio nacional, debemos pensar que aunque haya sido sancionado, existe en Cuba un trabajo encomiable en los establecimientos penitenciarios que garantizan en gran medida de que todas las personas que sean sancionadas cuando cumplen la sanción o cuando se le anticipa la libertad condicional están en condiciones de insertarse nuevamente en la sociedad. Bueno, queda claro. Entonces estamos hablando de voluntad, pero estamos hablando también de convenios. Son varios los elementos. Propongo escuchar opiniones. Hemos estado, el sistema informativo, se mantienen muchísimas asambleas de consulta popular. Con relación a ciudadanía, tenemos criterios específicos. Vamos a ver qué dicen las cubanas y los cubanos. Mi duda es, siempre y cuando la persona lo solicite por voluntad, ser ciudadano cubano, ¿por qué no se le puede dar la ciudadanía además de tenerla de su país? Es decir, a los hijos. A los hijos, sí, de extranjeros que se encuentren al servicio del gobierno. Es decir, a los hijos nacidos en Cuba. Nacidos en Cuba, sí. A los hijos de extranjeros nacidos en Cuba. Bueno, el capítulo de ciudadanía me surge una duda, creo que mía y de la mayoría de los que han podido leer este acápite de la reforma constitucional, y es que los cubanos que se hayan ido por disímiles vías, 2 años después que puedan, supuestamente, se dice perder los derechos, también pierden la ciudadanía. Yo quería saber, un cubano que renuncia a la ciudadanía de origen, o sea, la ciudadanía cubana, en caso de que, bueno, que adopte otra ciudadanía, por supuesto, de otro país, ¿qué sucede con él cuando entra o decide regresar nuevamente a Cuba, ya sea a vivir permanentemente o simplemente a visitar nuestro país? Creo que es bueno escuchar estos criterios porque independientemente de que ya algunas de estas ideas han estado sobre la mesa, vamos retomando, vamos recapitulando y permitimos incluso fijar más los conceptos en torno a estos particulares. Teniente Coronel, estas 3 opiniones, ¿cuál es su criterio? Bien, en relación con la primera opinión, es algo que está en ley, pero es una práctica internacional también, es decir, que los hijos de las personas que están acreditadas en Cuba por su gobierno, es decir, que están cumpliendo misión oficial de su gobierno, y aquellos otros que están cumpliendo misiones de organismos internacionales, pues los países coinciden generalmente en respetar que los hijos de esa persona, en el supuesto que tuviesen hijos en el país, sean ciudadanos de los países de procedencia de sus padres. Es decir,
porque esos padres se encuentran en Cuba, como dijimos, en misión oficial. Debemos reconocer que casi siempre que se piensa en misión oficial pensamos en las misiones diplomáticas. Las embajadas se consideran un territorio del país, en el acreditado, y si es territorio de ese país, nace un niño en Cuba, pues habrá que atenerse a la ciudadanía del país de origen. Creo que la esencia de la pregunta está en si existe una diferencia entonces entre los hijos de esas personas que están en misión y las que no. ¿Existe alguna diferencia? No, la diferencia es que los hijos de esas personas se acogen a la ley de ciudadanía de sus países de origen y los hijos de los cubanos pues a las leyes nuestras. ¿Y en el caso de los hijos de cubanos que se encuentren fuera del país cumpliendo misión oficial? Pues también ese están tanto en el proyecto de constitución como en la constitución vigente. Es decir, es un reconocimiento que la Constitución hace de que esos niños son cubanos y las personas pues lo solicitan y hay un procedimiento muy expedito para el reconocimiento, para la adquisición de la ciudadanía por esa forma. Vamos al segundo criterio de la persona, la segunda persona, el joven que tenía la opinión con relación a la pérdida de los derechos cuando no tiene la residencia. Retomamos esta idea. La otra está relacionada, él preguntaba si perdía la ciudadanía. No, el hecho de asumir la residencia en otro país, de adquirir la condición de emigrado, pues no le hace perder la ciudadanía cubana. Repito, tendrá solamente las limitaciones que en el orden de residencia las leyes particulares de los distintos esferas del comportamiento social pues establecen. Claro, y esas limitaciones, vamos a detenernos ahí, Teniente Coronel, esas limitaciones no están contenidas en el proyecto de Constitución. ¿Por qué? Porque quedan para las leyes, es decir, las leyes trazan los principios fundamentales, establecen las normas fundamentales por las que se orienta el proceso de legislación del país. Y a partir de esos preceptos constitucionales, pues entonces se hacen las leyes correspondientes. Incluso la propia Constitución es orientadora, dice la norma y dice de acuerdo a lo que se establezca la ley. Para eso se hace. Ahora, la Constitución, como ella misma en este proyecto establece, cúspide de la pirámide normativa, ordenadora de todos los principios y de la legislación de todo el país, tiene en sí misma este, digamos, amplio movimiento democrático y popular de discusión. Si remite constantemente a la ley, y aquí quisiera asumir su criterio ya como jurista y además como ciudadano cubano, ¿no pudiéramos pensar en leyes que tengan también una participación más activa de la población, un sistema creado a los efectos de que la participación de las personas, de las cubanas y los cubanos, permita que también esas leyes tengan consultas lo suficientemente amplias como para que reflejen el sentir de las mayorías? Bien, no deja de ser una posición interesantísima y a la que se aspira siempre. Incluso en los procedimientos actuales, los procesos de consulta son muy extensos, son muy amplios, involucran a todos los organismos que tienen que ver con el tema. Estos organismos pues tienen sus sistemas de especialistas, de atención incluso a la población, tienen sistemas de información que le permiten conocer realmente las particularidades de la regulación que se va a establecer, y es por eso también que esa gran participación que se da en la elaboración de las leyes permite trasladar a la ley la situación concreta que va a regular. Generalmente es así. Posteriormente esas leyes se publican y se generalizan su entrada en vigor hacia todos los ciudadanos del país para que sean de conocimiento de todas las personas. Con relación a este tema específicamente, Teniente Coronel, se refiere a Alejandro Sánchez Láncara de Camagüey. Los dos temas de alguna manera ahora mismo han tenido un enfoque, pero pudiéramos puntualizar. Párrafos 125 y 126 del artículo 33. ¿Por qué diferencias entre hijos de cubanos nacidos de padres en misión oficial y los hijos de padres que no están de misión oficial? O sea, que hay una distinción dentro del artículo 33 para los hijos que nacen fuera del país de padres que están en misión oficial y los de padres que no están en misión oficial. Con relación a esto específicamente, ¿por qué se hace esta distinción en el texto constitucional? Bien, porque son dos presupuestos distintos. Es decir, el que está en misión oficial está atendido por el Estado directamente en la misión que cumple. Tienen una vía de comunicación permanente entre el Estado y esa persona que lo representa en el exterior. En cambio, en la casa de los hijos que de padres cubanos que nacen en el exterior,
pues el Estado lo que hace es ofrecer todas las facilidades para que las personas puedan lograr su interés de que sus hijos sean ciudadanos cubanos. Es así que ofrecen tanto la posibilidad de que esa persona lo soliciten por vía consular como en una visita al país lo soliciten en una oficina de trámite. Son presupuestos de hecho y de derecho totalmente diferentes y que es por esa razón que en la Constitución y en la Ley de Ciudadanía cuando se dicte llevan un tratamiento diferenciado. Ahora, Para poder llegar precisamente a cada cubano. Ahora, el tratamiento es a los efectos de ese trámite, digamos, de esa cuestión particular de hecho, pero una vez ciudadanos cubanos, ¿existe alguna diferencia? Ninguna, absolutamente ninguna. Bien, esto es importante, o sea, el fin en definitiva es el mismo y los derechos, deberes para ambos casos son los mismos, son ciudadanos en igualdad de condiciones. Y el segundo elemento, hablamos de las leyes. Constantemente, en varias oportunidades, en muchas diría, la Constitución te remite a leyes. Esta persona dice, ¿qué ley va a permitir o permitirá renunciar a la ciudadanía cubana? Si no existe, no debe estar en el texto constitucional esa referencia de renunciar a la ciudadanía cubana. ¿Qué nos dice usted? La renuncia a la ciudadanía cubana es uno de los derechos, es uno de los presupuestos más importantes que tiene el tema de la ciudadanía. Es decir, es que el Estado ofrece la posibilidad de que la persona renuncie a la ciudadanía. Y esto tiene que tener una declaración constitucional para que posteriormente la ley diga cómo es que se va a proceder con las personas que soliciten la renuncia a la ciudadanía cubana. Esos desarrollos jurídicos no los tenemos todavía. En cuanto se apruebe la Constitución, entonces corresponderá dictar la ley de ciudadanía que establecerá los procesos a desarrollar y posteriormente los procedimientos también que correspondan para desarrollar esa voluntad de alguien que desee renunciar a la ciudadanía cubana. Tal vez la idea esencial estaba en, si hoy no existe la ley, ¿por qué el proyecto hace referencia? O sea, está haciendo referencia a un derecho que realmente no tiene un desarrollo posterior, un procedimiento para que la persona renuncie a la ciudadanía. De cualquier manera, usted ha explicado cuál es la forma, el proceder que se debe seguir. El proyecto realmente está tratando de garantizar que todo lo que dice el proyecto, y como decía el comandante en jefe en una frase que aparece en el preámbulo, que hay que garantizar que todo lo que digamos en la Constitución se cumpla. Es decir, el procedimiento que está ahí, que lo tiene el propio proyecto, establece cómo se dictarán las leyes que van a complementar la Constitución. Hay un plan del gobierno, hay otras leyes que se adelantan por su necesidad imperiosa de que salgan cuanto antes, y en ese plan de gobierno se establecerán las prioridades que el Estado establecerá para dictar cada una de las disposiciones jurídicas que sea necesario dictar. Si estamos hablando de ciudadanía y el título 3 tiene ese nombre precisamente, por aquí va el criterio de Silvio Ávila de las Tunas. Si usted ha dicho, Roilán, que la ciudadanía es el derecho a tener derechos a todos los que contempla la Constitución, ¿por qué el proyecto habla muchas veces de persona y no de ciudadano? Bien, el proyecto es un proyecto, se está en una etapa aún de consulta, de elaboración. Hay cosas de estilos, hay cosas de puntualización de conceptos, hay temas relacionados hasta con la utilización de un verbo, un adjetivo, y que todo eso será revisado, será vuelto a evaluar. Y yo no dudo de que haya un artículo de la Constitución que diga persona y posteriormente diga ciudadano, porque realmente el calificativo más exacto es el de ciudadano, pero también puede suceder que una norma en particular exija de que sea persona por el alcance que tiene, por el tema que establece, pero eso quedará sujeto a las correcciones que se hagan al proyecto y se presente finalmente en el referéndum que se desarrollará a esos efectos. Con relación a esta cuestión, Roilán, de la renuncia de la ciudadanía, alguien preguntaba, y me voy con usted, viviendo en Cuba, siendo ciudadano cubano, ¿yo puedo renunciar a la ciudadanía de mi país? Reitero, vivo en Cuba, soy ciudadano cubano, ¿puedo renunciar a la ciudadanía cubana, seguir viviendo en Cuba? ¿Qué cambia? Bien, lo que está en el proyecto es la posibilidad de hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son los derechos que tendrá esa persona? ¿Cuáles son los requisitos para entrar al país? Para residir en Cuba quedan por establecer. De todas formas, debemos reconocer que el que renuncia a la ciudadanía cubana por tener otra,
a partir de que se le acepte la renuncia y se disponga la pérdida de la ciudadanía, tendrá que acogerse a las regulaciones que están establecidas en la legislación cubana para los extranjeros. O sea, si usted renuncia a la ciudadanía cubana y quiere seguir viviendo en Cuba, ya usted no es ciudadano cubano, usted es ciudadano de ese país al cual va a mantener la ciudadanía o la lealtad, digamos. Pero en ese caso no basta con que la persona desee o quiera, pretenda continuar residiendo en el país. Tendrá que ajustarse a si le corresponde el derecho a residir en el país en su nueva condición y cómo tendrá que solicitarlo, si lo podrá solicitar desde Cuba o si tiene que solicitarlo desde el país en que él aceptó mantener su ciudadanía, y su comportamiento en Cuba posteriormente serían como extranjeros. Tengo una última pregunta. Hay un criterio, varios de hecho, con relación a algo que explicábamos el miércoles. Y vuelvo a la ciudadanía efectiva y con esto termino. Ciudadanía efectiva implica, repito, tener actitud, postura que asuma el Estado con las personas que tienen más de una ciudadanía. Y aquí dijimos que las personas que tienen más de una ciudadanía, en el momento en el que deseen salir del territorio nacional, podrán, en el minuto en el que van, reitero, presentarse en frontera, presentar ese otro pasaporte, y si no se le exige visa al país al que va, no hay problema ninguno. Hay criterios de que esto pudiera no corresponder exactamente con el principio de ciudadanía efectiva. ¿Qué me dice usted? Es una pregunta totalmente teórica y yo por lo menos no coincido de que se erosiona el principio de la ciudadanía efectiva cuando Cuba, en atención a los convenios de visado que tienen entre otros países o los que tiene Cuba con otros países, en atención a las decisiones que sobre visado tienen establecidas otros países. Nosotros tenemos muchos países, por ejemplo, del CARICOM, que han establecido unilateralmente la posibilidad de visado para todos los países procedentes del Caribe, entre los que se encuentra Cuba, y eso no obliga a Cuba a hacer lo mismo recíprocamente, es una declaración propia de cada país. Lo que quiere decir esto es que el visado en ningún momento se debe relacionar con una erosión del principio de ciudadanía efectiva, porque lo que se está ocurriendo en frontera es que usted presenta su pasaporte, se identifica como cubano, el visado realmente es un elemento más preocupante para el país donde se dirige la persona que para el país de origen, es decir, de donde se parte. Cuba pudiera incluso hasta ni atender el tema del visado y dejarlo a la consideración del otro país. Pero la práctica internacional dice que para evitar en las comunicaciones de las personas, en los viajes de las personas, que las personas sean devueltas. Si una persona sale de Cuba con pasaporte cubano y no lleva la visa, que es la autorización para entrar en el otro país, pues no puede entrar y de allá la devuelven. Será devuelto, claro. Y entonces hay que garantizar eso, hay que garantizar que las personas no pierdan su viaje, es una facilidades, cuestión práctica, etcétera, vamos a decir, pero además facilita la vida de las personas. Facilita, pero además es un problema también de soberanía. Cada país decide soberanamente quiénes son las personas que pueden entrar en su país. Yo creo que es teórica, pero con una implicación práctica importante. La respuesta de la pregunta. Bueno, por el momento es todo en cuanto al título 3 de ciudadanía. Yo agradezco muchísimo su presencia y la de los compañeros, los combatientes del órgano que representa, que de alguna manera están en su persona aquí, con los criterios que usted, tanto el miércoles como hoy, ha estado dando a conocer. Volveremos de un momento a otro, indudablemente, con este tema, y les quiero dar a conocer que el próximo miércoles en Hacemos Cuba vamos a hacer una especie de resumen de los 2 primeros programas en los cuales tratamos cuestiones relacionadas con la economía. Ustedes recordarán que se habló del papel del Estado en la economía, de la empresa estatal socialista, del artículo 22 que tiene que ver con los límites a la concentración de la propiedad y, bueno, algunas cuestiones relacionadas también con, reitero, el papel de la empresa estatal como eje central de la economía cubana. Las 2 primeras invitadas que estuvieron con nosotros, Giovanna Odriozola y Elena Álvarez González, ambas estarán aquí en el estudio para, sobre todo, ir evacuando dudas que pudieron haber quedado de los 2 primeros programas. Esto será, reitero, próximo miércoles, 10 de la noche en Hacemos Cuba. Por el momento es todo. Muy pronto volveremos. Estoy contigo, Raúl. Efectivamente, esperamos próximas entregas. Ahora seguimos con otras historias. El voto histórico contra el bloqueo económico y financiero que impone